Un día inoportuno el estado de Cairon anunció el inicio de la Guerra Santa, y en esta batalla participaron humanos, monstruos de Ifón, que tenían ojos negros y habilidades físicas inusuales, así como brujas que invocaban bestias que podían utilizar hechizos. Y obviamente tal batalla provocó un caos total en toda la tierra. Y había un verdadero santo en este mundo que era fuera del tiempo. Y había recibido la bendición de los dioses. Y su cuerpo no envejecía y la belleza nunca se perdía de su rostro. Este era el gran sacerdote de Cairon que pronunció las siguientes palabras e informó a todo el pueblo creyente que solo los creyentes del reino de Cairon habían recibido el poder sagrado de los dioses y la prueba de ello era el fuego. Luego, con una sonrisa en el rostro, dijo que el aliento de Dios debía dictar su sentencia sobre los paganos, dejando así claro que todas las brujas y los monstruos humanos debían ser exterminados. Tras su discurso, el sacerdote abandonó el escenario y se quedó a solas con su leal subordinado, que ahora estaba de rodillas frente a él, momento en el que el sacerdote informó de que apreciaba que su interlocutor hubiera podido cumplir su misión en la lucha contra los monstruos humanos del Ifón. Luego, mirando atentamente a su interlocutor, le dijo que el pueblo llamaba maza divina al joven que ahora se inclinaba ante él, o el arma más fuerte del Cairon, y le preguntó si la conocía. Pero después de escrutar el rostro severo del joven dijo que sospechaba que el muchacho, a pesar de su fama, no sería capaz de resistir a las brujas de Tenfeus. El nombre de este caballero sagrado era Maclart. Y entonces el caballero sagrado, recordando sus batallas, que experimentó con humanos, monstruos, dijo que estas criaturas se basan solo en su fuerza física y sin siquiera pensar y sin pensar estrategias precipitarse al ataque. Pero después aprendí que las brujas, cada una con un tipo de habilidad diferente, no son tan simples y son más elaboradas. Y ahora huyen en masa, y se esconden en todos los rincones de Tenfeus, y encontrar cada uno de sus escondites no es tarea fácil. Porque a las brujas se les da bien esconderse. Entonces el sacerdote preguntó si el caballero sagrado había oído hablar alguna vez de la gran bruja, y le dijo que ese era el nombre de la bruja más importante, que controlaba a los animales y también convertía a las almas buenas en verdaderas malvadas. Luego escrutó al joven que se arrodillaba ante él y se preguntó si tal bruja no le interesaba lo más mínimo con su poder. Durante algún tiempo Maclart permaneció en silencio, sin saber qué responder a semejante pregunta. Luego, con decisión, levantó los ojos hacia la sacerdotisa y le preguntó si eso era lo que deseaba, y el joven, como sirviente del sacerdote, esperó humildemente su decisión. En ese momento, tras mirarle con una insana cara de satisfacción, el joven dijo que deseaba que el santo caballero Maclart encontrara a la bruja jefa, cuyos ojos eran rojos como la sangre, pues quería cortarle la cabeza y despedazar su cuerpo. Pero después de mirar detenidamente su reflejo a través de su cristal le informó de que Maclart debería haber sido más cuidadoso, pues dicen que una sola mirada a esa bruja de ojos rojos puede alejar a uno. El sacerdote dijo que escucharía su consejo, y el santo añadió que no podía perder a un siervo de Dios tan fiel a manos de una bruja. El hombre no dijo nada, pensando en que todo aquello sonaba insanamente estúpido y en que era improbable que pudiera encontrarse una bruja tan poderosa. Pero después se alejó tranquilamente y se fue directamente a la batalla, donde salió victorioso, y allí se le acercó uno de sus leales caballeros, que informó al señor Maclart de que habían comprobado todas las brujas de la vecindad, pero no habían encontrado a ninguna con los ojos rojos. Y parece que algo de eso le preocupaba mucho al joven, pero con una sonrisa pensó que era de esperar, pues se trataba de la más especial de todas las brujas. Luego informó que al parecer la niña había decidido esconderse como una rata. Después de eso, recordando la imagen de la gran bruja, pensó que las brujas que habían derrotado ahora y antes nunca habían sido entrenadas, sin embargo, eran locamente buenas escondiéndose, y tal vez todo se debía al poder de la gran bruja. Ya que todas las brujas estaban conectadas entre sí. Después desenvainó fríamente su espada del cuerpo inmovilizado de su oponente e informó al caballero de que debían seguir adelante. Este solo preguntó a dónde irían esta vez. A lo que Maclart afirmó con calma que esta vez irían al suroeste. En ese momento, en algún bosque desconocido, una niña excitada corrió hacia la cueva y se preguntó si ella y la niña podrían estar aquí con seguridad, pero la niña la convenció de que sí. Después, cuando entraron y la excitada bruja les informó de que todas las brujas del valle vecino habían sido quemadas vivas. Pero la gran bruja solo la miró tranquilamente con sus ojos rojos y se preguntó si la chica no creía en sus palabras. Solo la convenció de lo contrario. Pero antes de que pudiera decir nada, al momento siguiente fue arrastrada fuera de la cueva por la mano de las otras brujas, que no esperaron su explicación en absoluto.
La bruja le dijo que había advertido muchas veces a la muchacha que no se inventara cosas, pero solo se preguntaba qué debían hacer si Baiane los traicionaba y se iba contra ellos. Pero en ese momento solo se oyó la sonora carcajada de otra bruja, que acercándose a la asustada muchacha, le dijo que la escuchara atentamente por última vez, porque eso nunca ocurriría, porque la gran bruja no es así en absoluto. Y está de su parte. Pero de repente la bruja voló por los aires antes de que le diera tiempo a pensar, su cabeza fue volada por McClart, que le quitó la vida sin pensarlo, y todo a su alrededor quedó empapado en sangre. Contemplando todo el panorama y al intimidante joven que se alzaba sobre ella, la joven bruja solo se preguntaba de dónde habría salido. Entonces se levantó inmediatamente de su asiento y trató de huir. Pues se dio cuenta de que necesitaba avisar a los demás. Pero para su gran horror, al acercarse a la casa donde vivían todas vio que las otras brujas ya habían sido encontradas y que eran una sola vida. Viendo todo este panorama, la muchacha no podía creer que la gran bruja los hubiera abandonado y traicionado después de todo, pero sus pensamientos se vieron rápidamente truncados, pues a sus espaldas ya estaba desenvainada la espada de McClart, que sin pensarlo le quitó la vida. Luego, quitándose el yelmo, gritó a sus caballeros que había que revisar los ojos de todas esas brujas y matar inmediatamente a las que no los tuvieran de color rojo. Pero de repente, distrayendo bruscamente al caballero sagrado, uno de sus caballeros se volvió hacia él y le informó de que habían encontrado a una muchacha de ojos rojos, y que la arrastraban tras ellos. Él solo se giró excitado, sin creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pero entonces delante de él todo en lágrimas apareció atormentado gran bruja que era una chica de aspecto hermoso con escarlata brillante como los ojos de sangre, que claramente estaba locamente asustado por lo que estaba sucediendo. Y al mirarla a los ojos el joven recordó inmediatamente al sacerdote que había advertido a McClart de que solo con mirar a la gran bruja podía alejarla. Pero no quiso ceder, y acercándose a ella con mirada amenazadora le anunció que por fin había podido encontrarla. El protagonista y McClart no tardaron en encontrarse en las afueras de Tenfeus, en una fortaleza en la frontera de Cairon. Y en ese momento la muchacha, estando en prisión y soportando día a día terribles torturas y sufriendo un dolor salvaje, pero aún así no se doblegó y estuvo dispuesta a luchar por su vida hasta el final. Al mismo tiempo, sin preocuparse por los problemas de la chica, McClart revisó la documentación que tenía que tratar y se volvió hacia el caballero para preguntarle si le parecía extraño que la gran bruja fuera tan fácil de capturar. Luego, mirando a su trabajadora con ojos locamente atentos, le preguntó si había algo extraño en el comportamiento de la chica. Pero el hombre se limitó a apartar la mirada con una torpeza enloquecedora, pues no soportaba tanta atención por parte de McClart e informó de que en todo el tiempo que ella llevaba aquí nunca habían podido descubrir nada. McClart, al oír esto, volvió a sus asuntos, y solo informó al caballero de que debía tener mucho cuidado de no relajar su vigilancia, y preguntó si había noticias del templo. Pero el caballero se limitó a contemplar su rostro sereno y aplomado y dijo que al amanecer debería llegar un hombre para llevar a la gran bruja a la capital. Al oír esto McClart exhaló cansado y dijo que si el caballero había terminado su informe, podía volver a su habitación sin peligro. Pero el joven no tenía prisa por hacerlo, y dirigiéndose excitado a McClart, le pidió que le escuchara, pues había visto algo extraño. Y luego dijo que aquel día, cuando llegaron a la cueva donde se escondía la gran bruja, observaron una imagen insólitamente extraña, cuando la muchacha se quedó quieta sin intentar siquiera escapar. Y luego se echó a reír locamente al ver a su tribu quemada viva, y al caballero le pareció increíblemente extraño, por lo que creyó necesario informar de ello. McClart pareció meditar sus palabras y luego recordó el día en que se habían conocido y cuando la gran bruja lo había mirado con determinación y le había dicho que le gustaría compartir alguna información con él. Pero finalmente su voz se había debilitado y no había podido decir nada. Pensando en ello, el joven decidió que tal vez la chica tramaba algo. Así que decidió que debía tener más cuidado. Finalmente llegó la mañana y el joven, vistiéndose con su uniforme después de haber dormido, preguntó al excitado caballero que había entrado corriendo qué había pasado y por qué había tanto ruido desde por la mañana, pero éste, mirándole atentamente a los ojos, le dijo que debía salir a ver qué pasaba. Cuando el joven se acercó a la ventana de su habitación, vio varios carros y a un hombre que hablaba con el caballero, entregándole un documento que era el permiso del mismísimo sumo sacerdote. Y mirando atentamente a la gente excitada les advirtió que no debían preocuparse por su llegada, ya que no habría problemas. Pero de repente, mirando alrededor a sus agitados trabajadores, McClart salió y preguntó a todos los presentes qué había pasado, pero tras pensárselo un momento dirigió su atención al culpable. Entonces se acercó al joven. El joven, que aún sostenía el permiso en sus manos, le miró atentamente y le reconoció como el Lord Inquisidor. Se presentó. Su nombre era Pippin S.
Pero eso no pareció molestar en absoluto a Meclar, pues sin mirarle le arrebató un papel de las manos y leyó la orden del sumo sacerdote que deseaba que este hombre llevara a la gran bruja a la capital y la ejecutara. También en esta carta estaba escrito que toda la responsabilidad del transporte recaía en el doctor Pepintaz. Cuando el sagrado caballero escrutó al joven que tenía ante sí, parece que Maclard tuvo algunas dudas. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, uno de sus caballeros con armadura empezó a sacar a la demacrada Baiane, que estaba atada en sus brazos. Al ver esta imagen, Maclard pareció disgustarse como un loco, y mirando furioso en torno a sus caballeros, preguntó quién se había atrevido a desobedecer sus órdenes y a quitar la venda de la cabeza de la bruja. Pero uno de los caballeros se limitó a informar excitado de que el doctor Pepintaz había dicho que quería mirar sus ojos rojos y comprobarlo por sí mismo. Si efectivamente se trataba de la misma bruja. Incluso los perros ladraron enfadados a la chica, pero la gran bruja tenía una habilidad especial, y entendía el habla de los animales, que se sorprendieron de que realmente fuera la más importante entre las brujas. Por ahora no se parecía en nada a su título. ¿Cómo estaba sucia? La bruja jefa, solo un poco disgustada, miró a los perros y les ordenó que se callaran, y en ese momento la bruja jefa, aprovechando la situación, se liberó de su agarre. Luego caminó noble y majestuosamente por su cuenta, pero Maclard no lo entendió, así que por lo tanto contrariado, mirando al diar Pepintaz. Luego volviendo su mirada a Baiane y le informó que con toda probabilidad esta chica solo estaba tratando de escapar y le informó que era un acto insanamente estúpido de su parte. Pero al verle desnudar su espada el doctor Pepin el único pidió al inquisidor que se detuviera, pues esta muchacha debía ser mantenida con vida, y él no debía hacerle daño. Pero al momento siguiente él estaba apuntando su espada a la garganta de ella para atacarla, pero Baiane solo con confianza mirándola a los ojos le informó con calma que deseaba ayudarlo a destruir a todas las brujas. Parece que al oír tales palabras el joven se sorprendió locamente sin entender por qué decía algo así, e intentando averiguar cuáles eran sus pensamientos secretos. En ese momento el otro caballero que la había estado guiando la agarró a regañadientes por el hombro y la apartó del inquisidor, preguntándole por qué decía esas tonterías, pues le parecía evidente que la muchacha no iba a ayudarles. Ella gritó de dolor, pues los movimientos del caballero eran bastante bruscos con ella. Pero al momento siguiente el caballero se disculpó con Maclard por el malentendido y se disponía a llevársela. Entonces le dio la vuelta y la condujo al carruaje a donde debía ir, pero en ese momento Maclard se volvió hacia ella y le preguntó a Baiane por qué debía confiar en ella, pues era extraño que la muchacha tratara de ayudar a destruir a su propio pueblo. Todos estaban locamente sorprendidos de que el inquisidor decidiera hablar con una prisionera y no una simple, sino una gran bruja, y estaban locamente excitados. Y los otros caballeros, volviéndose hacia el señor Maclard, le pidieron que no hablara con ella, pero Baiane solo excitada mirándolo dijo que conocía la ubicación del lugar más cercano donde vivían las brujas, y le dijo que estaba en el bosque de Gavin. Luego miró al joven con más calma y seguridad y le aconsejó. Le aconsejó que enviara algunos hombres allí y lo comprobara por sí mismo, si no confiaba en sus palabras. Pero para gran sorpresa de todos los presentes, Maclard no hizo caso omiso, sino que preguntó a su caballero cuánto tiempo tardarían en llegar desde este lugar hasta el bosque. Y este solo miró al inquisidor un poco preocupado y le dijo que si solo iban para comprobar la situación y regresar, solo necesitarían un día. Mirando atentamente a su caballero, Maclard pensó un momento y luego dio con decisión la orden de que los caballeros salieran en misión de exploración. Y obedeció su orden sin rechistar. Al momento siguiente Maclard, dirigiéndose a los caballeros, les informó de que debían alinear a los hombres y también poner a la bruja bajo custodia, y que el transporte se retrasaría hasta que pudieran estar seguros de que la gran bruja no había mentido. Creo que el doctor Pepintaz se quedó locamente sorprendido ante tal cosa y preguntó al señor Maclard si estaba hablando de algo tan serio. Era una orden del sumo sacerdote, pero no contestó nada y siguió mirando a la bruja, que era conducida por sus caballeros al lugar de confinamiento, y mirando fijamente sus ojos rojos reflexionó sobre la razón por la que la niña había decidido ayudarles, si es que sus palabras no eran un engaño. Luego Maclard, poco después, se encontró en un consejo con otros clérigos. Y uno de ellos golpeó infelizmente la mesa con el puño y preguntó al señor inquisidor. Realmente creía a tales demonios, que no tenían absolutamente ninguna razón para ayudarles. El otro sacerdote, que había estado sentado observando el cuadro todo este tiempo, estuvo de acuerdo con las palabras de su colega y dijo que, aunque la bruja mayor supiera mucho, no debían dejarla vivir, pues de lo contrario no se sabía lo que podría hacer. Entonces Maclard fue abordado por su caballero,
que había ido antes a hacer un reconocimiento e informó de que, a pesar de las palabras de los sacerdotes, la información que habían recibido de Bayan era cierta. Al oír esto, el clérigo solo se volvió hacia M.C. Clark y preguntó. Tenían pruebas de que no había mentido, pues era muy posible que ya estuvieran bajo su influencia. Pero solo puso la cabeza de alguien envuelta en vendas y preguntó si eso bastaría como prueba. Parece que todos los sacerdotes estaban muy conmocionados por lo que veían, sin creer lo que estaban viendo. Mirando las caras de emoción de los sacerdotes, McClart explicó que habían tardado 3 años en exterminar por completo a los monstruos humanos de Lifón. Y luego añadió que cuanto más dure la guerra, más bajas habrá. Para su estado y su ejército. Así que si los sacerdotes estaban dispuestos a sugerir alguna manera más eficaz para acabar antes con la guerra, les escucharía y cambiaría de opinión. Pero después de mirarlos con la mayor severidad posible, dijo que si a los sacerdotes no les gustaba, podían ir al frente y participar en las batallas. De lo contrario, su decisión no cambiaría. El sacerdote solo gritó excitado, informando a McClart de que incluso a pesar de su ayuda no podían dejar vivir a la bruja. Pero para su gran sorpresa, el inquisidor estuvo de acuerdo con su afirmación. Entonces McClart miró atentamente al Dr. Pepin Taz y le pidió que le dijera al gran sacerdote que necesitaría más tiempo para determinar de qué manera la gran bruja podría serles útil. Pero el Dr. Pepin Taz se limitó a mirarle con una mirada enloquecidamente atenta desde debajo de su máscara y dijo que en ese caso necesitaban algo para convencer al sumo sacerdote. McClart sonrió ante esta afirmación y dijo que tardaría 6 meses en quemar hasta los cimientos la mitad de Tenfeus, y se preguntó si eso sería suficiente. En ese momento la chica, increíblemente tranquila, estaba sentada en su celda y no reaccionaba ante absolutamente nada. Pero de repente un ratón gris corrió hacia ella y la mordió en el dedo por hambre. Cuando de repente, interrumpiendo su paz, entraron los caballeros y le dijeron que ya era hora de que saliera. Entonces la agarraron bruscamente y la arrastraron fuera de la celda, preguntándole a dónde debían llevarla. Pero se limitó a escrutar a la chica que tenía delante y le dijo a su caballero que la mejor solución sería que él mismo se llevara a la chica. Como resultado, la alta bruja se encontró en el despacho de McClart y, mirándole atentamente, con los ojos aún vendados, esperó. La alta bruja se encontraba en el despacho de McClart y le miraba atentamente, con los ojos aún vendados, esperando a ver de qué trataría su conversación. Después de informar lo más seriamente y a regañadientes posible de que el lugar que había nombrado en último lugar solo tenía la mitad del número de brujas que ella había nombrado. Después miró a la chica emocionada y le preguntó si estaba cansada de denunciar a la bruja. Si estaba cansada de denunciar a la bruja, o tal vez intentaba ayudar a los miembros de su tribu, aunque tarde. Pero la chica reaccionó con calma ante tales palabras y dijo que si quisiera ayudarles no les habría denunciado y dicho su ubicación desde el principio. Pero sorprendiéndola de repente, McClart pidió a la muchacha que diera 5 pasos hacia adelante y se acercara a él, y ella pareció locamente sorprendida ante tal orden, pero obedeció y comenzó a acercarse lentamente. Pero al momento siguiente se levantó de su asiento para arrancarle la venda que cubría sus ojos rojos y miró fijamente en ellos para contarle lo que la chica tenía que informarle. ¿Dónde estaba el otro refugio? Finalmente apareció un joven frente a ella, con un enorme mapa de fondo con la zona marcada con cruces donde las brujas habían sido quemadas, por lo que en 6 meses habían conseguido acabar con la mitad de las brujas de Tenfeus. Después de eso, la emocionada Bayane mirándolo todo pensó en cuánto tiempo tardaría en exterminar a la otra mitad, pero no pensó en ello durante mucho tiempo. Y así se acercó al mapa y señaló una nueva ubicación y dijo que el siguiente grupo de brujas estaba justo ahí. Pero entonces McClart, excitado, se dirigió a ella por su nombre y le preguntó si ese era su nombre. No la llamaron por ese nombre. Entonces, viendo el asombro en el rostro de la gran bruja, le explicó con calma que era el nombre que las otras brujas no dejaban de gritar mientras los caballeros sagrados se ocupaban de ellas. Bayane solo bajó la cabeza con calma y pensó en el hecho de que durante los últimos 6 meses solo había recibido información sobre el paradero de brujas. Pero ni una sola vez la había mirado a los ojos. Y se preguntó por qué McClart había intentado ahora averiguar su nombre. Así que le explicó con calma que su nombre solo era información extra para McClart. La miró sorprendido y durante un rato no supo qué decir, pero luego aceptó y preguntó si el siguiente lugar era un desfiladero. Ella confirmó su suposición y dijo que ese lugar no estaba lejos del acantilado cerca del cual se encontraba su escondite. Luego añadió que si el lugar que habían despejado en último lugar no era el sitio donde habían estado todas las brujas, probablemente habían decidido alejarse para escapar de su ataque. Pero se limitó a mirar tranquilamente a la agitada Bayane y le dijo que hacía 6 meses que se había convertido en una traidora.
Así que si las demás brujas tuvieran la cabeza sobre los hombros, nunca recorrerían el mismo camino, pero ella se limitó a decir con calma que las brujas no eran más que criaturas estúpidas que obedecían al diablo, así que probablemente no cambiarían su trayectoria solo por esa razón. Entonces, mirando cuidadosamente a Baiane, se acercó a McClart, quien preguntó qué pasaría si no se volvía a encontrar a nadie, como había sucedido en el lugar anterior. A lo que el muchacho dijo que en ese caso ya no serviría de nada la información que la gran bruja les estaba presentando, pero informó temerosa que sin duda debía haber otras brujas en el lugar que dijo. Y Baiane parecía estar locamente segura de sus palabras. Pero al final, debido a lo bruscamente que se enderezó para decirlo, las cadenas de la chica se enredaron en las suyas propias, haciendo que sus pies tropezaran y cayera precipitadamente sobre el pecho de McClart, que solo la miró con calma y se preguntó cómo podía estar tan segura de algo así. Entonces la empujó con tal fuerza que la frágil muchacha, que había sido torturada más de una vez, cayó y se golpeó la espalda contra el mapa que tenía detrás. Y en ese momento el inquisidor miró a Baiane y le preguntó si tenía alguna otra forma de enterarse de las noticias mientras él estaba en el calabozo. Luego la miró con una mirada enloquecidamente severa y le ordenó que respondiera y luego le informó que tal vez la razón principal de todo esto era que no importaba cuántas brujas exterminaran, nunca las destruirían por completo mientras la principal estuviera viva. Baiane parecía enloquecida por lo que decía, pero luego se recompuso rápidamente y dijo con calma que si los caballeros seguían haciendo lo que ella decía, podrían acabar con toda una tribu de brujas. Ella lo miró con determinación y le dijo con una mirada de ojos escarlata que podría llegar un momento en que las llamas azules de McClart la quemaran hasta los cimientos. Pero ahora mismo no quería morir todavía. En ese momento el joven la miró detenidamente y le dijo que su deseo se haría realidad. Luego llamó a su caballero, que esperaba al otro lado de la puerta, y pidiéndole que entrara, ordenó que llevaran a la muchacha a su habitación. Inmediatamente comenzó a cumplir la orden y comenzó a entrar en Baiane, pero este último solo excitado mirando el inquisidor, no entendía tal comportamiento. Y ella misma se preguntó si esta vez decidieron llevarla no en el calabozo. Luego rompiendo de las manos del caballero preguntó dónde la había visto, pero cuando entró en su habitación enseguida vio al doctor Pepintaz, que la miró atentamente con una especie de sonrisa, y le informó de que por fin había podido esperar para conocer a la gran bruja, y parecía muy entusiasmado. Mientras el caballero la empujaba hacia el interior de la habitación, la muchacha miró temerosa al doctor Pepintaz y no entendía qué hacía el hombre aquí. El hombre parecía animado por el susto de la muchacha, y solo se rió cuando le dijo que estaba teniendo una reacción increíblemente extraña. Después de lo cual informó sonriendo que llevaba medio año a cargo del tratamiento de Baiane, por lo que pensaba que ya se habían acercado un poco. Pero Baiane solo se preguntaba si el tratamiento de todo este tiempo era solo una excusa para torturarla aún más. Así que seguro que le miró preguntándose por qué no había venido a tratarla de nuevo a la celda de la prisión, como era su práctica habitual. Pero el médico le explicó con calma que el inquisidor había informado de que la pierna de la chica estaba herida, por lo que se había ofrecido a tratarla primero antes de hablar de ello. Pero de repente la excitada muchacha se dio cuenta de que en el centro de la habitación había una bañera para bañarse y se quedó locamente sorprendida por su presencia. Al ver su preocupada reacción, el doctor Pepintaz le informó de que la herida era mucho más grave de lo que había pensado y que, debido a la sangre y al pus, no podía ver la herida en sí. Entonces, sonriendo con picardía y maldad, le acercó un recipiente con agua y le informó de que tendrían que lavarle las heridas antes de tratarla. Luego se sentó tranquilamente en un taburete cerca de la bañera y, con la misma brusquedad con que la había arrojado al agua, le agarró la pierna y se la tendió, diciéndole que no tenía por qué tener miedo, ya que le curaría la herida como siempre había hecho antes, así que no debía preocuparse. Entonces él, aún sonriendo, informó que la chica solo necesitaba el dolor para curarse. Y presionó sobre su herida, viendo cuánto le dolía a Baiane. Él solo sonriendo informó que los guardias en la mazmorra cambiaban periódicamente por miedo a que la chica pudiera usar sus hechizos y le preguntó si pensaba que la paliza de los guardias era enteramente su culpa. Tras lo cual le agarró la pierna herida con mucha fuerza y con gran dolor para la chica, impidiéndole moverse e inmovilizándola por el insoportable dolor. Lo único que pudo hacer fue gritar y arremeter contra él. Y en el último momento no pudo soportarlo y le empujó con el pie. La gran bruja, cubierta de sangre y mojada, además de locamente agotada, apenas podía contener las lágrimas para no mostrar su debilidad delante de aquella gente, y no comprendía cuánto tiempo durarían esas actitudes hacia ella. Pero en ese momento el doctor Pepintaz la miró con una sonrisa maníaca y luego preguntó a la bruja mayor. Después de todo, ¿había conseguido encandilarle con sus ojos rojos?
La bruja mayor se asustó al ver aquella mirada, porque recordó la frase de McClart de que en el lugar anterior solo había la mitad del número de brujas que ella había nombrado. Entonces pensó que tal vez el doctor Pippin-Tass hacía algo así porque ella había sido una mala delatora de brujas y esa era la orden de McClart. Pero en aquel momento se acercó a ella y se cernió sobre ella, escrutando su rostro. Y Baiane no pudo comprender si el doctor Pippin-Tass quería deshacerse de ella, porque había decidido que ya no le era útil. Y se dio cuenta de que tenía que salir de allí de algún modo. Pero en ese momento McClart irrumpió de repente en la habitación, apartó al doctor Pippin-Tass de un puntapié y lo examinó con mirada severa, esperando a que se explicara. Doctor Pepin aquel solo lo miró torpemente y le preguntó cuándo habían tenido tiempo los inquisidores de entrar aquí y por qué razón había venido. Pero el caballero sagrado solo informó con calma al hombre de que debía, cuanto antes, salir de aquí. Este no parecía esperárselo, así que miró a McClart y le pidió que repitiera lo que había dicho, pero también le dijo con calma que el doctor Pippin-Tass debía abandonar la habitación de inmediato. Empezó a persuadirle de que aún no había terminado su tratamiento, pero McClart le miró con la mayor severidad posible y le dijo que a partir de ahora el tratamiento tendría lugar todos los días a las 11 de la mañana y que él tenía que estar presente. El doctor Pippin-Tass seguía intentando oponerse, pero el santo caballero, mirándole con ojo atento y aparentemente enloquecido por lo que había visto, le preguntó si debía repetirle 3 veces lo mismo para conseguir que le escuchara. Finalmente el joven, incapaz de soportar la presión, recogió sus cosas y salió de la habitación, y lo último que dijo fue disculparse ante McClart por su comportamiento. En ese momento Baiane seguía sentada en su bañera, todavía agitada y sin saber cómo reaccionar, pues tenía demasiados pensamientos en la cabeza que no conseguía poner en orden. Entonces empezó a preguntarse si McClart habría visto lo que le pasaba y se dio cuenta de que parecía que había tenido demasiada prisa cuando había intentado escapar, y lo había hecho precipitadamente. Solo porque quería salir cuanto antes de aquella situación. Pero en ese momento un joven la miró atentamente y le preguntó si realmente había hechizado al doctor Pippin-Tass con sus ojos rojos. ¿Había hechizado realmente al doctor Pippin-Tass con sus ojos rojos y manifestado así su poder? Pero al oír tal acusación, la gran bruja se limitó a informarme excitada de que tal cosa era absolutamente imposible, pues nunca había existido tal poder a sus ojos, y eso era todo. Era solo una invención. Pero McClart era inflexible y aunque sin ira, la miraba con locura, y se preguntaba cuál sería la causa, si no sus ojos. Pues en ese caso el doctor Pippin-Tass solo había querido abalanzarse sobre ella sin motivo. Al oír tal cosa, Baiane se limitó a mirarle emocionada. Luego pensó en el hecho de que desconocía por completo sus razones y supuso que el motivo podría ser que no era más que una niña indefensa. Al ver la incredulidad en el rostro del caballero sagrado, Baiane pensó que el joven nunca la entendería y que dijera lo que dijera no la tomaría en serio. Así que ella, levantándose resueltamente de su asiento y mirándole con una mirada locamente atenta de ojos escarlata, dijo que si el santo caballero quería, él mismo podría comprobar si ella poseía tal poder. Después de todo, si realmente había algún poder siniestro en sus ojos, él definitivamente lo sentiría. Él solo la miró con una sonrisa y se preguntó si ella había decidido hechizarle. Ahora ella había decidido embrujarlo a él, y a él parecía divertirle esta evolución. Pero la muchacha que observaba cada uno de sus movimientos pensó que llevaba medio año denunciando a las otras brujas y McClart seguía sin empezar a creerla al menos un poco. Así que un poco decepcionada y enfadada por ello, la gran bruja le dijo que si seguía teniendo dudas sobre ella, en algún momento dejaría de escucharla. Luego le preguntó lo más seriamente posible si McClart había sentido alguna vez su hechizo mirándola a los ojos, y luego le preguntó si McClart seguía teniendo miedo de que ella pudiera atacarlo. Pero parecía que tal frase, lanzada casualmente por Baiane, le había llegado al corazón, por lo que el muchacho, desmontándose de su asiento y cogiéndola por el hombro, de modo que ella le miraba a los ojos, se preguntó si realmente pensaba que lo era. ¿Cómo podía tenerle miedo? Y después le informó de que incluso una deidad rechazaría el cuerpo maldito de Baiane, pero ella, mirando tranquilamente a su rostro contrariado, le informó de que por alguna razón el doctor Pippin-Tass sabía que ella venía aquí. Pero él replicó tranquilamente que si el doctor Pippin-Tass se había comportado así, debía de tener alguna razón. Entonces sacó a la niña del agua y levantándola en brazos dijo que en ese caso debía averiguar él mismo la razón, de modo que por esa razón Baiane debía estar siempre cerca de él. Después la tumbó en la cama y le dio una toalla, tras lo cual se apartó de ella y le dijo que esta era su nueva habitación y que dormiría aquí.
y que mientras él trabajara durante el día ella debería estar siempre cerca de él, y le preguntó si necesitaba alguna aclaración más. La chica le miró emocionada y le preguntó por qué de repente había empezado a comportarse así, porque era completamente diferente de su comportamiento habitual. El hombre le explicó con calma que acababa de dar su razón, pero aún así se atrevió a repetirla. Cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que quería comprobar si Bayane tenía algún poder siniestro oculto, porque no la habían visto más de 10 veces en los últimos 6 meses, así que pensó que podría averiguarlo si la chica estaba siempre cerca de él. Luego miró a la muchacha con una sonrisa y le preguntó si había oído algo de la historia del Dr. Pepintaz. Después le dijo que el gran sacerdote iba a venir pronto a ver a la muchacha. Al cabo de unos días, la niña se convirtió en una visitante asidua de su habitación, por lo que la llevó a esta, donde se movía por los pasillos con los ojos vendados. Y cuando la llevó a la habitación donde estaba trabajando, le quitó la venda de los ojos para que pudiera mirar a su alrededor y se puso a trabajar. Y escudriñó los papeles enviados por el sumo sacerdote y se preguntó si el sumo sacerdote tenía intención de visitarlos pronto. Y por eso no entendía por qué el joven había decidido hacerlo tan repentinamente. Para reflexionar. La noticia de su inminente llegada se propagó con extraordinaria rapidez, por lo que se decidió atender la sugerencia del Dr. Pepintaz. Y ayudar a curar y poner en orden el aspecto de la gran bruja. Entonces el hombre miró las manos de la frágil muchacha que estaba a su lado y tenía grilletes, y pensó que esos grilletes tenían poder sagrado. Así que quien controla la magia debe sentir dolor al tocarlos. La miró a la cara y observó que no parecía sufrir un dolor increíble, lo que le planteó dudas, así que la miró y le preguntó si era la única bruja con los ojos rojos entre las que vivían. Pero sin mirarla siquiera, Maeclart le preguntó si podía probarlo. Bayane respondió con calma que no tenía pruebas de tal cosa. Al oír semejante respuesta, Maeclart pensó que la muchacha no servía para nada y le preguntó si era una gran bruja. Ella confirmó su suposición, pero Maeclart solo se lo preguntó de mala gana. ¿Es realmente una gran bruja que no tiene absolutamente ningún poder?, preguntó la muchacha de mala gana ante este interrogatorio. La muchacha no se enfadó por esta respuesta, sino que simplemente se volvió hacia ella pensativa y le preguntó si no había hecho nada para traer aquí al gran sacerdote. Asombrada ante semejante acusación, no supo qué responder, así que le informó emocionada de que había pasado los últimos 6 meses en la cárcel. Si lo deseaba, podía hechizar al Dr. Pepintaz para que la ayudara en su trabajo. Entonces ella volvió a decir que no tenía ningún poder de ese tipo. Pero en ese momento el hombre no pudo soportarlo y, empujándola hacia la columna, le preguntó qué pasaba, si no tenía poderes. Y mirándole detenidamente las manos y el resto del cuerpo dijo que esas cicatrices parecían marcas de mordeduras de animales y que evidentemente, habían aparecido antes de que comenzara la purificación del Cairón. Como sucedió que en el cuerpo de la gran bruja tales cicatrices. Luego con toda la severidad de mirándola dijo que en el último lugar que la muchacha nombró, encontró registros muy interesantes de que cada temporada las brujas dedicaban niñas y se preguntó para qué eran estos sacrificios humanos. Pero Bayane solo dijo que no tenían ningún motivo concreto. Sin dejar de estrangularla, Maeclart dijo que sabía que las brujas controlaban a los animales y preguntó si sacrificaban a las niñas para controlarlos. Y exigió una explicación sobre la procedencia de las terribles cicatrices del cuerpo de la niña. Ella empezó a negar y explicó que Tenfeus tenía muchos bosques y animales salvajes. Por lo que era natural que tuviera esas cicatrices. Pero en ese momento el rostro de Maeclart se contorsionó de rabia, y dijo que antes había pensado que Bayane valoraba su vida, y luego preguntó si, después de todo, debían hacer algunos experimentos con ella. Pero en ese momento la muchacha no pudo contener las lágrimas, así que bajó la mirada y dijo que si pudiera controlar a los animales, en primer lugar no habría obedecido a nadie y no habría tolerado tanta crueldad. Mirándola en ese momento, Maeclart observó que sus pupilas y sus labios estaban rojos y que eso hablaba del aura ominosa de la gran bruja. Entonces soltó bruscamente a la muchacha, que cayó al suelo exhausta. En ese momento, como si no prestara atención a esto, Maeclart se volvió hacia el criado y le ordenó que trajera agua para lavarse. Pero en ese momento, al ver que el criado salía de su despacho, uno de los sacerdotes irrumpió en la habitación, apartando al joven de un empujón, y entrando preguntó, ¿por qué el inquisidor mantiene a la gran bruja cerca de él? El joven, que le miraba con desdicha y pensaba que antes había sentido la presencia de otra persona, pero no entendía de quién se trataba, después de serenarse le explicó que la tenía cerca para entender qué daño podía hacerle.
El sacerdote, al ver tan calmada expresión en su rostro, trató de razonar con él y le dijo que la gran bruja no debía ser retenida en su despacho para tal cosa, pues debería ser recluida en un calabozo con barrotes de hierro. Luego, acercándose al inquisidor, le dijo que era muy irresponsable por su parte quitarle los grilletes a la bruja más peligrosa de todas, pero Maeclar solo le pidió que se hiciera a un lado. Este se quedó locamente sorprendido, pero miró tranquilamente lo que le traía el criado, diciendo que antes había ordenado que le trajeran agua para lavarse. Así que debería haberse hecho a un lado para que no le interrumpieran en sus asuntos. Después empezó a arremangarse y seguía mirando atentamente al cura, que de vez en cuando repetía que no se podía tratar así a la gran bruja, pues el santo caballero no era en absoluto consciente de lo peligrosa que podía ser la muchacha, y después dijo que debía ser entregada a curas como él. Entonces Maeclard le preguntó con calma: ¿desean los sacerdotes examinar a la gran bruja? E incluso accedieron a hacerlo. Pero con la condición de que no se les permitiera torturarla, ni dejar cicatrices en su cuerpo. Después, sumergiendo las manos en el agua, dijo que era probable que los sacerdotes pudieran hacer algo parecido a la niña torturándola, pero el clérigo solo dijo excitado que eran siervos de Dios, y que incluso podían expulsar los poderes del demonio con sus oraciones. Pero Maeclard solo preguntó sonriendo: ¿va a purificar el sacerdote a la criatura siniestra solo con oraciones, no con agua hirviendo ni con una silla de metal o clavos? Y preguntó: ¿desde cuándo tienen los sacerdotes tales habilidades? Y Bayan observaba ansiosa, sin comprender por qué empeoraba ahora y por qué volvía a ocurrirle en un momento tan inoportuno. Y al cabo de un momento su mente empezó a nadar, y trató de concentrarse lo mejor que pudo, pues se dio cuenta de que no podía permitir que algo así sucediera delante de un clérigo. Al fin y al cabo, cosas así le habían sucedido antes cuando estaba sola. Pero los dos hombres lo ignoraban por completo, por lo que Maeclard informó tranquilamente al clérigo y le explicó que debía dejar el uso del poder divino a quienes tuvieran derecho a él. Y luego, mirándole, añadió que la gente como él debería rezar, como habían estado haciendo todo el tiempo. Después, escandalizando literalmente aún más al clérigo, dijo que tal vez Dios les concedería un poder sagrado si rezaban mucho. Y lo dijo con una burla que ni siquiera disimuló. Pero después el clérigo, literalmente enrojecido de rabia y cólera, preguntó si Maeclard iba ahora a hacer alarde de su sagrado poder, y luego empujó airadamente su mesa, donde estaba con un cuenco de agua para lavarse. Y toda esa agua salpicaba a la chica, que emocionada levantaba la mirada más alto, pero parece que sus ojos ya estaban nublados y se dio cuenta de que parecía que estaba empeorando otra vez y le pasaba lo mismo de siempre. Al cabo de un momento se desmayó y Maeclard se inclinó sobre ella excitado y la llamó por su nombre, sin saber cómo ayudarla. En ese momento era como si la niña estuviera en el cuerpo del ratoncito, que ahora estaba comiendo una manzana, y sintiendo plenamente todo lo que ella sentía. Y tan consejera que en retrospectiva, se dio cuenta de que todo aquello simplemente pésimo, pero se dio cuenta de que así era como habían vivido ella, su madre e incluso su abuela. Aunque su vida fue aún más horrible que la de ellas. Pero después de un poco de darse cuenta de dónde estaba el ratón y con ella Bayane comenzó a caminar y mirar a su alrededor para ver lo que le estaba pasando y dónde estaba en este momento el animal en cuyo cuerpo había tomado residencia. Podía oír conversaciones entre Maeclard sobre por qué la gran bruja aún no se había despertado. ¿Por qué la gran bruja seguía sin despertarse? El doctor Pipintaz informó de que su cuerpo se había recuperado por completo, pero no pudo decir nada más. Y podría aclarar la información tras el examen médico. Al oír todo esto, se ordenó a sí misma que se despertara, pero el ratón en cuyo cuerpo estaba excitada echó a correr y luego se cayó, y junto con el oso la muchacha cayó de espaldas, experimentando un gran dolor que le atravesó todo el cuerpo. El caballero sagrado y el doctor Pipintaz observaban atentamente. El doctor Pipintaz trató inmediatamente de acercarse y preguntó si la gran bruja estaba enferma. La gran bruja no estaba bien, pero Maeclard lo detuvo de inmediato. Luego, acercándose a la chica, cogió solo la manta con la que se cubría y encontró restos de sangre en ella, lo que no pasó desapercibido. Al doctor Pipintaz, que preguntó qué había allí, y el santo caballero afirmó que ahora había manchas de sangre en la sábana nórdica. Entonces se acercó el doctor Pipintaz y dijo que eso no podía ser, pues él había curado absolutamente todas las heridas de la muchacha, y que por tanto, era enloquecedoramente extraño que ahora estuviera sangrando. Pero después de que Maeclard le cogiera la mano, vio que tenía arañazos recientes y, mirando los dedos heridos, le dijo al doctor Pipintaz que el reconocimiento médico había terminado por hoy y le ordenó que se marchara. Intentó objetar, pero el joven solo le dirigió una mirada contrariada que le hizo comprender que debía escuchar.
McClark, que se había quedado solo, le miró detenidamente las manos y dijo que sus heridas parecían mordeduras de animal. Pero Baiane intentó explicar con toda la calma que pudo que acababan de morderla unos ratones mientras estaba en la prisión subterránea, y que tal vez se había raspado accidentalmente la sangre apelmazada. Por eso sangraban las heridas. Pero sorprendiéndola de repente, el hombre le informó que en ese caso esas heridas debían ser de hacía semanas, por lo que no habría sangrado tanto por una herida sin importancia. Baiane solo se estremeció. Ya ves, se las había arreglado para ocultárselo a todo el mundo durante 6 meses desde que llegó aquí, y ni siquiera había dado a la gente ninguna razón para dudarlo. Así que no tenía ni la más remota idea de cómo era que McClark se había enterado de todo. En ese momento él, mirándola atentamente, le informó que cada temporada una bruja sacrificaba a una muchacha, y preguntó. ¿No era una simple ofrenda humana? Y abrasaban a las bestias con sangre. Baiane solo se sorprendió mirándolo, no entendía lo que podía responder a tal cosa, y no entendía cómo este hombre con tanta facilidad logró penetrar en la esencia misma de lo que tan cuidadosamente oculta. Pero él solo con calma, mirando a la gran bruja emocionado, dijo que la sangre era necesaria para controlar a los animales, y la niña que la bruja sacrificados cada temporada, lo era. Baiane intentó negarlo. Pero al momento siguiente la lámpara que iluminaba todo a su alrededor se resquebrajó a causa de su poder sagrado. Pues el hombre estaba locamente enfadado. Entonces dijo que Baiane debía contarle toda la verdad, pues de lo contrario se enfadaría aún más. Y la conversación sería diferente. En ese momento, bajando la mirada y retirando la mano del agarre del joven, la gran bruja informó que no controlaba a los animales en absoluto. Y esto es solo una respuesta unilateral. Y la respuesta significó que podía adoptar brevemente el sentimiento de las bestias que habían probado su sangre, pero aclaró que eso no le daba derecho a ordenarlas en absoluto, y que el sentimiento se producía repentinamente durante el sueño. Así que no servía de nada. Entonces McClark miró detenidamente a la chica y le preguntó por qué llevaba tantas marcas de mordiscos. ¿Por qué llevaba tantas marcas de mordiscos? Si no servía de nada. Pero la bruja le explicó con calma que no sabía cuándo ni qué animal respondería. Y solo era un intento de aumentar el porcentaje de probabilidad. Luego, mirando atentamente a la muchacha, McClark le preguntó si todas sus denuncias contra las otras brujas se basaban en tal hechicería, pero Baiane solo empezó a negar y a demostrar excitadamente que no era así. Al ver tal reacción, McClark solo sonrió, preguntándose si realmente era cierto, ya que ella podía pedir prestados ojos de animal, pero ni una sola vez lo había usado en todo este tiempo. Dijo que no había ningún asilo ni brujas en el desfiladero. Ella se quedó en shock y no se dio cuenta de cómo habían llegado allí. Luego, mirando excitada al caballero sagrado, dijo que no podía ser. Y este se limitó a decir con calma que la muchacha hablaba de ello con tanta convicción como si lo hubiera visto todo con sus propios ojos. Pero después de mirarla con la mayor severidad, le informó que a menos que todas sus denuncias hasta ese momento se hubieran basado en brujería, ahora debía nombrarlo la nueva región. Y si sus palabras volvían a ser falsas, el reportaje terminaría, y terminaría con su muerte. Baiane solo imaginó este cuadro y afirmó que su vida era realmente pésima, pero no tanto como para morir. Y al momento siguiente apareció ante ella la imagen de su madre, que había intentado estrangularla de niña, al darse cuenta de la vida que le esperaba, y le pidió entre lágrimas a su hija que muriera, porque era la mejor opción para ella. Aunque la pequeña gran bruja aún no se había dado cuenta. Pero en el último momento, la madre de la nueva gran bruja fue arrastrada por las otras brujas y la niña fue llevada por las otras. Y lo último que la madre tuvo tiempo de decirle fue que tenía que morir. Y entonces la muchacha, estando fuera, se dio cuenta de que un día seguramente llegaría su día en que sería encerrada dentro de esta cueva y pasaría el resto de su vida sucia y sangrando. Pero a pesar de su pésima vida, la muchacha deseaba al menos encontrarse con la muerte como ella quería. Pero en ese momento fue sacada de sus cavilaciones por un joven que se volvió hacia ella y le ordenó que le dijera el siguiente lugar. Y ella gritó de inmediato que el siguiente lugar era Tyron Hill. Y luego dijo que allí debía de haber una familia de brujas, y yo pensé que seguramente debían de estar allí. Incluso si no estaban todas, alguien debía estar escondida allí. Pero de repente, de forma bastante inesperada para la muchacha, McClark se dirigió al caballero que estaba de guardia fuera, y ordenó que se deshicieran de inmediato de todos los ratones que habitaban en la prisión subterránea. Y ordenó que se deshicieran de cada uno de ellos para que no quedara ninguno. En ese momento, en el carruaje en el que viajaba el gran sacerdote, se le acercó uno de los caballeros sagrados, que le informó de que si todo iba bien, en 10 días llegarían a la frontera donde se encontraba la fortaleza.
y preguntó al sacerdote si estaba preocupado por algo. Pero se limitó a mirar lánguidamente por la ventanilla, sin dar siquiera su respuesta al joven, y parecía estar locamente pensativo y completamente absorto en sus pensamientos. Pero por dentro el caballo se enfureció de repente y pareció asustarse por algo. Entonces estos dijeron que ahora se bajaría del carruaje para comprobarlo, pero cuando se abrió y se descubrió que delante de su carruaje había un gran número de personas, inclinándose ante él, y todos pedían al gran sacerdote que volviera el favor de Dios sobre ellos, y no sabían cómo seguir viviendo. El caballero, emocionado, se dirigió al gran sacerdote y le dijo que los creyentes de la ciudad que sería la siguiente en su camino se habían reunido aquí, y que la llegada del sacerdote se mantenía en estricto secreto, por lo que el caballero no entendía cómo había sucedido que se hubieran enterado de su existencia. Pero el hombre solo sonrió y dijo que todo estaba bien, porque tal vez tal encuentro podría ser un mensaje de Dios, por lo que dijo que saldría a su pueblo. El caballero intentó explicar al gran sacerdote que si pasaban tiempo aquí, tardarían una semana más en llegar a la fortaleza. Pero el gran sacerdote dudó. Al cabo de un rato sonrió y juntó las manos en un gesto de oración, diciendo que no podía dar la espalda al pueblo que tanto necesitaba a Dios. Al ver a un sacerdote tan radiante, el caballero se disculpó inmediatamente y dijo que había estado pensando con demasiada estrechez de miras y dijo que ahora saldría a la multitud para restablecer el orden antes de su encuentro con el pueblo. Y al cabo de un rato el gran sacerdote se disponía a abandonar el carruaje, y estando solo, evidentemente no ocultaba su disgusto, su desaprobación y su odio hacia toda aquella situación. Mientras Baiane se sentaba en su cama y se daba cuenta de que hacía una semana, Maeclart había enviado un ejército en campaña militar para cazar brujas, pero no a Tyrone Hill, sino al desfiladero, y entonces recordó abruptamente lo que él le había informado, a saber, que no había nadie en el desfiladero, por lo que sus denuncias eran falsas, y entonces la gran bruja se dio cuenta de que, en un principio, Maeclart solo la había estado poniendo a prueba, y que en un principio no había ningún ejército en el desfiladero. Distrayéndola súbitamente de sus cavilaciones, entró en la habitación el doctor Pepindat, quien tras saludar a la gran bruja, le preguntó si había vivido bien sola toda esta semana. La chica estaba claramente loca de miedo y no quería ver al joven, pues sabía que era peligroso para ella. Pero después le miró un poco cautelosa, pero más segura, informándole de que nadie podía entrar en esta habitación hasta el final de la campaña militar. El hombre solo sonrió y dijo que la chica no podía preocuparse por eso, porque hoy estaba cumpliendo las órdenes de un señor de una posición más alta. La chica pensó inmediatamente sin entender de qué se trataba, pero en ese momento el doctor Pipintaz la agarró por la pierna y tiró de ella, y sonriendo le informó de que la gran bruja debía alegrarse, pues iban a dar juntos un alegre paseo. Luego le quitó los grilletes. Al final ese fue el camino que recorrieron, y la muchacha se preguntó indignada cuánto más les llevaría el camino. El doctor Pepintaz solo le informó de que la bruja no debía ser caprichosa, pues ya casi habían llegado, y finalmente se detuvieron cerca de una fosa, que estaba completamente llena de cadáveres. Al contemplar todo el panorama, la chica no sabía en absoluto cómo debía reaccionar ante aquello, porque estaba allí de pie mirando un pozo negro de cadáveres y no tenía ni idea de por qué estaba allí. Pero ya sospechaba de quién eran los cadáveres que allí descansaban. En ese momento el doctor Pepintaz se volvió hacia ella y con una extraña sonrisa, le dijo que la gran bruja ni siquiera podía pensar en huir, porque había una vasta llanura a su alrededor, de modo que corriera donde corriera, podría ser vista desde todas partes. Pero Baiane le dijo que no pensaba en eso en absoluto y le pidió que respondiera a su pregunta. Si había brujas en la fosa. Y se preguntó por qué había tantos cadáveres. Luego, mirando con confianza al hombre, le informó de que antes Maeclart había dicho que un informante sería suficiente, y que todas las brujas aparte de ella serían ejecutadas inmediatamente en el acto, en el momento en que fueran descubiertas. Por eso ella no entendía lo que todos estaban olvidando aquí. Pero en ese momento, sin responder a sus preguntas, el hombre se limitó a verter un cubo de agua sobre Baiane, tras lo cual le informó con una sonrisa que el cubo se le había escapado de las manos por casualidad, y ésta preguntó de mala gana con qué propósito lo había hecho. Pero en ese momento la niña estaba siendo abordada a través de los arbustos por lobos furiosos y hambrientos, de los que aún no se había percatado, y entonces el doctor Pepintaz anunció que por fin le habían concedido permiso para comprobar cómo se encontraba. Luego, al notar la consternación de Baiane, el doctor Pepintaz continuó con una sonrisa que por estos alrededores rondan a menudo voraces depredadores y que si el agua medicinal, que ahora estaba cubierta, la niña los provocaba aunque fuera un poco. Pero después le dijo que la muchacha no tenía de qué preocuparse,
ya que había preparado y dispuesto a los arqueros en el perímetro por si acaso, pero le advirtió que, después de todo, aún habría que derramar un poco de sangre. Aunque fuera la sangre de la propia gran bruja, los depredadores no habían reaccionado a la sangre que se había enfriado antes. Y luego escrutando a una Baiane bastante asustada y agitada. Dijo que ahora podrían ver qué pasaría si olían su sangre fresca. En ese momento los recuerdos de la chica de Meclarta y el momento en el que él había prometido que si la chica no le contaba todo lo que había pasado, podría experimentar y probar todo por su cuenta para averiguar la verdad. Pero al final las cavilaciones no duraron mucho porque al momento siguiente fue atacada por depredadores que corrieron en un intento de hacerle daño. Por supuesto, Baiane, en un propósito de autoconservación, comenzó a huir. Pero el doctor Pepintaz, que observaba todo esto con calma, dijo que los depredadores la atraparían de todos modos, así que no debía provocarlos una vez más, pero después, contemplando todo el cuadro con una sonrisa, dijo que si la gran bruja podía soportar algo así ahora, le estaría agradecida en el futuro. Pero parece que sus palabras no molestaron a la chica, que ni siquiera les prestó atención. Porque ahora estaba entrando en pánico e intentando escapar, dándose cuenta de que ningún depredador de este mundo le haría daño. Al fin y al cabo, solo la deseaban a ella. Pero en cuanto probaran su sangre, reprimirían inmediatamente su agresividad. Pero aún sabiendo esto, Baiane sigue intentando huir, porque lo que realmente la asusta no es el daño que puedan hacerle, sino el cruel destino de la gran bruja. Que se repite incluso en un lugar como este. Tras lo cual recuerdo a McClart se dio cuenta de que con toda probabilidad el hombre querría utilizarla, concretamente su poder, en cuanto se confirmara. Y después de seguir huyendo, Baiane se dio cuenta de que no estaba segura de la doctora Pepintaz, pero McClart la mataría sin duda en cuanto se confirmaran los resultados del experimento, y después la quemarían sin duda en la hoguera, cosa que ella no podía permitir. Pero al momento siguiente, por un gran accidente, tropezó y cayó al suelo, rodando sobre él. Y entonces un depredador enfurecido corrió hacia ella y le clavó los dientes en el brazo. La chica observó esta imagen conmocionada y luchó contra el dolor con lágrimas y se dio cuenta de que los otros animales seguían empezando a atacar, y no podía creer que al final incluso su muerte fuera pésima. Pero al momento siguiente todos los lobos se detuvieron bruscamente, resplandecientes de blanco fuego sagrado, y se retiraron de la muchacha, y entonces McClart, que había estado contemplando todo el cuadro, se elevó sobre ella en su caballo, vio. En cuanto el hombre vio aparecer tan inesperadamente al señor inquisidor, el doctor Pepintaz se acercó inmediatamente y le preguntó cómo había llegado hasta allí. Pero el hombre se apeó tranquilamente de su caballo y dijo que era él quien debía preguntarle al doctor Pepintaz al respecto. Luego, mirando a su alrededor, el hombre dijo que al parecer le había dado antes la orden de que encerraran a la gran bruja, y mirando la cara de sorpresa del doctor Pepintaz esperaba alguna explicación. Pero como no le siguieron, miró atentamente al doctor Pepintaz que se alzaba sobre la chica y preguntó: ¿por qué veía semejante imagen ahora y qué estaba pasando aquí? El médico se limitó a explicar nerviosamente que estaba cumpliendo las órdenes del gran sacerdote, tras lo cual ella empezó a buscar frenéticamente los papeles y, finalmente, los encontró y se los tendió al joven, informándole de que ese era precisamente el permiso en cuestión. La muchacha solo se asustó al ver que se trataba de la orden de otra persona y, al parecer, McClart, de quien había sospechado todo el tiempo, no sabía absolutamente nada. La muchacha seguía observando este cuadro mientras el doctor Pepintaz le explicaba que la carta decía que la visita del gran sacerdote se retrasaría y por lo tanto, había ordenado al doctor Pepintaz que probara de antemano el poder inhumano de la gran bruja. Pero en ese momento McClart se limitó a romper el papel en pedazos, reflexionando que el gran sacerdote había tomado sus medidas mucho más rápido de lo que esperaba. Luego se plantó ante un conmocionado doctor Pepintaz que no podía entender cómo el señor Pratt podía permitirse semejante grosería. Pero solo se preguntó con una sonrisa malévola si el doctor Pepintaz había decidido montar todo este espectáculo basándose en un simple papel. Entonces, para gran conmoción de la bruja Baiane, le explicó que la fortaleza en la que se encontraban y la Inquisición solo estaban sometidas a él y que, por lo tanto, le daba absolutamente igual a quien informara directamente el doctor Pepintaz. Pero entonces le miró con fiereza y le dijo que no le dejaría salirse con la suya por desobedecer sus órdenes personales en su fortaleza, pues era una insolencia intolerable. Inmediatamente empezó a disculparse torpemente y dijo que tendría más cuidado en el futuro. Pero McClart le dijo que le perdonaría por romper la carta. Pero que no esperara tal misericordia de él en el futuro. Tras lo cual su mirada se dirigió directamente a la chica, que seguía herida, sentada de rodillas y mirándole atentamente. Y con la mirada claramente perdida.
Al momento siguiente la tiró de los brazos y la levantó cerca de él, escrutando su rostro. Luego, con la mirada más seria que pudo reunir, le informó de que sus piernas estaban bien, y le preguntó por qué estaba clavada en un sitio y seguía sentada en el suelo. Ella solo se disculpó sorprendida. Pero después de que McClart ensillara su caballo, informó a todos de que debían regresar a la fortaleza de inmediato, y finalmente el doctor Pepintaz y la muchacha siguieron a su caballo y emprendieron la marcha tranquilamente. Y nadie se dio cuenta de que el lobo que había conseguido morder a Baiane, ahora con los ojos escarlata brillantes, lo observaba todo en silencio, escondiéndose para no llamar innecesariamente la atención. Finalmente pasó algún tiempo y al anochecer la muchacha, vestida y con las manos vendadas y una venda en la cara, fue conducida en silencio a la sala donde el inquisidor ordenaba sus asuntos. Pensó que estaba sola en la habitación y se quitó la venda de los ojos para mirar a su alrededor, pero lo único que vio fue una habitación desconocida que parecía una oficina y empezó a mirar a su alrededor. Se sentó a mirar los papeles que estaban esparcidos por el suelo, pero en ese momento se le acercó McClart, quien, mirando a Baiane, dijo que no entendía si la muchacha era tan valiente o tan tonta. Baiane le miró incómoda y admitió que no sabía que estaba aquí y se disculpó por ello. Pero el hombre solo la miró con calma y le dijo que podía acercarse. Luego se sentó en su silla y continuó con su trabajo, sin volver siquiera la vista hacia la agitada bruja, aunque después sí apartó la mirada. Le miró atentamente las manos, que estaban cubiertas de sangre y todas las vendas manchadas, y le preguntó si la niña había sido tratada adecuadamente. Ella respondió, solo locamente sorprendida por la pregunta, que lo más probable era que se hubiera hecho la herida en el camino cuando la habían tirado de las cadenas. Solo apartó la cabeza y dijo que cualquier mínimo impacto en la chica y sangraría de inmediato, por lo que se sorprendió locamente de que siguiera viva. Luego le pidió en sentido figurado que describiera el aspecto de la bestia que le había mordido el brazo. El santo caballero la miró con interés y se preguntó cómo lo sabía. Pero Baiane inclinó tranquilamente la cabeza y dijo que siempre había sido así. Porque de lo contrario se habría vuelto loca hace tiempo. Porque intercambiar sentimientos con tantas bestias era sencillamente increíble. Entonces la miró más seriamente y se preguntó si ni siquiera podría controlar a una bestia que respondiera. Sin embargo, había dado su cuerpo para que la destrozaran por una conexión de una sola vez. Pero Baiane dijo tranquilamente que este sacrificio era para prever la amenaza que se cernía sobre su tierra, y esta amenaza podía ser, por ejemplo, una inundación, un terremoto o un corrimiento de tierras, de los que solo saben los animales. En este punto, McClart recordó sus interacciones con los sacerdotes que habían demostrado que la bruja era locamente malvada. Pues incluso los desastres naturales les habían pasado por alto. Y eran criaturas repugnantes, lo que no concordaba con el juicio divino. Pero en ese momento, distrayéndole de sus cavilaciones, Baiane le informó de que en realidad McClart no tenía nada de qué preocuparse, pues aunque desconocía el tiempo exacto, estaba segura de que en 1 o 2 días ese animal habría acabado con todo. La miró tranquilamente durante un rato y se quedó un rato en silencio, sin saber qué decir. Pero después de pensarlo un momento dijo que si Baiane no le había mentido, podía quedarse aquí un tiempo. La chica solo estaba emocionada, mirándolo se preguntaba. Después de todo, esta habitación era su despacho privado. Pero el hombre solo preguntó de mala gana. ¿De verdad era así como Baiane pensaba que debía ser un despacho privado? Y luego levantarse y elevarse masivamente sobre la frágil figura de la chica dijo que estaba listo para decirlo de nuevo. Y que durante un tiempo Baiane viviría aquí, en sus aposentos privados. Ella le miró sorprendida, sin creer lo que había oído, y le explicó lo más tranquilamente posible que esa atención no sería necesaria. Pero el santo caballero la miró seriamente y le dijo que no tenía más remedio que permanecer cerca de ella y vigilarla para asegurarse de esa respuesta, que no se sabía cuándo ni cómo surgiría durante el sueño. Se preguntó emocionada. ¿Por qué seguiría algo así? Porque como ella había dicho antes, una respuesta podría surgir en cualquier momento. Y tranquilamente mirando a tan perturbada alta bruja le dirigió una atenta mirada, le informó que permanecería aquí hasta que surgiera esa respuesta. Luego, escrutándola, le informó de que Baiane podía intentar escapar todo lo que quisiera, pero no podía salir de esta habitación sin su permiso. Así que era por la mañana y la chica estaba tumbada en el suelo. Al final se estremeció al oír el chirrido de McClart al salir, así que se preguntó si se iba a ir tan temprano. Sin ni siquiera darse la vuelta, él confirmó su suposición y dijo que estaría fuera un par de horas. Luego dijo que si pasaba algo durante ese periodo iba a seguir.
Pero sin hablar giró el picaporte y salió directamente dejando a la chica preocupada, sola con sus pensamientos. Luego, paseándose excitado, McClart pensó en el hecho de que había pasado exactamente una semana desde que había puesto a la gran bruja en sus aposentos, y esta bruja parecía estar absolutamente despierta, y se preguntaba cada vez por qué sucedía esto. Y si se esforzaba tanto por no responder, pero al final entró en la habitación y vio a la bruja atada, y dirigiéndose a uno de los hombres que la habían torturado, preguntó si se trataba de la misma bruja que había sido capturada en el desfiladero. La mujer solo gritó excitada y pidió al inquisidor que la liberara, o al menos que no la torturara. Después de todo, la gran bruja era la única con verdaderos poderes de bruja. Y las otras brujas como ella no eran culpables en absoluto. Entonces McClart, deteniendo al hombre que quería continuar su tortura, preguntó a la bruja si por poder único se refería a una respuesta a los animales salvajes. Ella solo sonrió y dijo que aparentemente el hombre ya lo sabía todo, pero de repente recibió otra pregunta y McClart preguntó por qué solo la gran bruja es capaz de responder. La bruja literalmente gritó y dijo que se trataba de predecir el fin del mundo, porque la gran bruja es un sacrificio. Un sacrificio. En nombre de encontrar la bestia que traerá el fin del mundo. McClart se mostró escéptico. Pero entonces la bruja dijo que era cierto, pues la leyenda de que un día aparecería una bestia se había transmitido de boca del Yuestia desde tiempos inmemoriales. Y sería una bestia que llevaría a este mundo a la destrucción, y para evitar que eso ocurriera una bruja con la ayuda de una respuesta tenía que encontrar a esta bestia, y eso es lo que ella sabía. Según esta leyenda, pero entonces mirándola seriamente McClart le preguntó cómo iban a encontrarle exactamente las brujas. Y la bruja, literalmente temblando por el dolor de la tortura, dijo que si la bestia no moría. Después de responder a la llamada de la gran bruja, significaría que era una encarnación del diablo entrelazada con la bruja. Entonces mirándola detenidamente McClart preguntó: ¿qué pasaría después de que encontraran a esta bestia? Y ella dijo que en ese caso, si mataban a la gran bruja que estaba unida por el alma a esta bestia, podrían evitar el fin del mundo. Conmocionado McClart preguntó: todas las brujas para detener el fin del mundo, todas las brujas poco a poco alimentaban a las bestias con su sangre. Y después de que esta bestia que sobreviviría apareciera, iban a matarla. Luego le apretó la garganta con rabia y le informó con una mirada furiosa que prefería creer que se lo estaba inventando. Todas esas invenciones porque ella albergaba una gran ira contra la gran bruja, a que fueran tan simples como para quitarle la vida. Entonces con desprecio de entrar en la mujer informará de que la gran bruja ha sido capturado, incapaz de encontrar su bestia, y pronto ella, junto con el resto de las brujas, será consignado al fuego. La bruja asustada trató de decir algo, pero McClart miró tranquilamente a su alrededor y dijo que ya no veía ningún sentido en mantenerla con vida. Así que se dio la vuelta y dijo que podían simplemente matarla. Y comenzó a irse, pero de repente la bruja gritó que tenían otra gran bruja además de esta Baiane. Pero McClart solo informó con calma que había oído antes que solo había una gran bruja. Y se preguntó si ella había pensado en contarle cuentos de hadas otra vez, pero la bruja le explicó con calma que eso no era cierto en absoluto. Ya que la esencia de la gran bruja se transmite por la sangre, y no hacía mucho que la madre de Baiane había dado a luz a otro niño, y Baiane aún no lo sabía. Entonces McClart miró a la bruja temblorosa y le preguntó que como los ojos rojos y todas esas habilidades se transmiten por la sangre, la madre de Baiane también debía tener ese poder. Pero la bruja emocionada solo dijo que su madre hacía tiempo que había perdido ese poder y que por lo tanto su último deber era dejar descendencia. Pero el santo caballero solo la miró con desdicha y le dijo que era una bruja, pero que difícilmente podría quedarse embarazada ella sola, y le preguntó quién era el padre. Entonces la bruja, temblando de miedo, informó que no era posible en absoluto saber quién era el padre, porque la sangre de una verdadera gran bruja no era fácil de heredar. Así que tuvo que conseguir diferentes familias de diferentes hombres hasta que nació una verdadera sobrina. McClart no entendía cómo había llegado a esto, pero después admitió para sí mismo que por mucho que le molestara, podía entender en parte la postura de la gran bruja y su odio hacia toda su especie. Después le vino a la mente la imagen de Baiane, y se sorprendió pensando que antes se preguntaba locamente cómo era posible renunciar tan fácilmente a las mujeres de la tribu. Después de eso, mirando a esta bruja, el hombre se dio cuenta de que ahora todo era obvio para él, porque la gente como ella realmente no merecían ser sacrificados por su bien. Así que tranquilamente ordenó a uno de sus sirvientes para terminar en silencio su trabajo. Tras salir de la sala de torturas, McClart recordó lo que había dicho y se dio cuenta de que habría sido mejor que no lo supiera,
porque ahora tenía demasiados pensamientos innecesarios en la cabeza. Pero de repente, justo antes de que se marchara, uno de los caballeros se le acercó y lo llamó por su nombre, preguntándole cuánto tiempo iba a tener el señor Maeclart a la gran bruja. Se quedó literalmente estupefacto ante semejante pregunta y ni siquiera entendía cómo podía responder a semejante afirmación. Tan tranquilo informó que no entendía con qué intención el caballero le hacía esta pregunta. Entonces el joven emocionado dijo que para purificar a Tenfea ya no necesitaban información de la gran bruja y que cuando el gran sacerdote los visitara aprovechara para regresar a la capital. Después de lo cual explicó que los otros sacerdotes estaban discutiendo por el hecho de que Maeclart se había quedado con la bruja para su uso personal. Pero por supuesto sus leales soldados no tenían esa opinión y no lo creyeron. Pero después el caballero miró con más decisión a Maeclart y preguntó: ¿Es tan valioso el gran brujo como para estar dispuesto a soportar semejante insulto, y los rumores indiscriminados sobre el gran brujo que ya han conseguido empañar su reputación? A Maeclart. Solo mirándolo con calma dijo que el caballero no debe apresurarse a sacar conclusiones. Como el poder de la gran bruja aún no está totalmente confirmado. Y si hubo un problema después de que la enviaron a la capital sin estudiar plenamente sus habilidades, entonces todas las acusaciones se dirigirán en su dirección. Luego mirando al agitado caballero frente al Maeclart informó que ellos solo estaban haciendo su trabajo por lo que el caballero no debería olvidar su deber y emociones innecesarias. Saliendo entonces del lugar de tortura, Maeclart empezó a recordar que el desfiladero y la colina eran los lugares que Bayane le había señalado, y afirmó que habiéndolos visitado, habían encontrado efectivamente allí el escondite de la bruja, y que, por consiguiente, Maeclart no tenía ninguna prueba para afirmar que la bruja se había servido de una respuesta para denunciarla. Porque los únicos animales que podía encontrar en la prisión subterránea eran ratas, pero con una sola respuesta es capaz de sondear el área limitada del mundo exterior. Luego, pensando en la gran bruja Maeclart, llegué a la conclusión de que probablemente ocultaba otra de sus habilidades. Luego pensó que si el gran sacerdote no le hubiera informado de su visita, habría podido llegar al fondo del asunto sin prestarle tanta atención. Después se recordó a sí mismo que no debía permitirse olvidar su deber por unas emociones innecesarias. Entonces empezó a justificar esta mayor atención a la chica por el hecho de que el gran sacerdote estaba a punto de llegar. Pero cuando entró en la habitación encontró a Bayane tumbada en el suelo, dormida al fin y al cabo, y al mirarla el joven reflexionó con desdicha que había pasado toda una semana, y ella por fin había podido dormir, incluso a pesar de todas las molestias. Pero entonces, para su gran conmoción, la muchacha empezó a moverse y a gritar muy fuerte mientras dormía. Mirando esto con horror, Maeclart absolutamente no entendía cómo debía actuar, y entonces recordó la conversación que había tenido lugar entre ellos. Cuando él le había preguntado qué ocurre cuando una chica siente una respuesta, y en qué se diferencia de su estado habitual de sueño. Y ella le había explicado de una manera perfectamente casual que durante una respuesta, el lugar de la mordedura empezaba a sangrar. Entonces comenzó a rasgar rápidamente apagado sus vendas con las cuales la ataron temprano, y vio que ella sangraba profusamente loco. Y me quedé en shock al ver a Bayane en tal agonía, y no lo entendía. Me preguntaba si ella estaba pasando por todo eso. Y repasando las cicatrices de sus brazos se dio cuenta de que ella había experimentado esto cada vez con cada uno de estos lugares donde ahora estaban las cicatrices. En ese momento Bayane, disfrazada de lobo, corría por el bosque y vio a un viajero sentado junto al fuego para calentarse. Entonces atacó al hombre y por supuesto fue derrotada, pues fue apuñalada en el estómago con una enorme daga. Y en ese momento, a través del dolor, empezó a recobrar el sentido. Entonces se despertó bruscamente y, entre lágrimas, empezó a convencerse de que no eran esos sus sentimientos y de que en realidad no había actuado como deseaba. Ella seguía llorando y no volvía en sí, así que el preocupado Maeclart intentó hacerla entrar en razón, pero ella no respondió a su llamada, así que el joven la llamó por su nombre, solo la tercera vez en los 6 meses que llevaban conociéndose. Y entonces la gran bruja finalmente respondió y volvió en sí.